7 cambios brutales que suceden cuando despiertas espiritualmente. Nunca lo imaginaste. El aire estaba cargado de tensión, un silencio ominoso llenaba la habitación mientras las sombras bailaban sobre las paredes. Martín, rodeado de velas parpadeantes y aromas de salvia, sentía que algo extraordinario estaba por suceder. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Algo en él estaba cambiando. Su piel se erizó como si un rayo hubiera cruzado su cuerpo. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su realidad, estaba a punto de desmoronarse. Era como si las puertas del tiempo se abrieran de par en par y un torrente de visiones lo inundara. Se vio a sí mismo, pero no como un simple mortal, era un ser de luz, atrapado entre dimensiones. Con cada respiración, el antiguo polvo de su existencia se dispersaba, revelando verdades ocultas. Le costaba creer lo que veía, reflejos de ocasiones perdidas, de decisiones que lo habían llevado hasta allí. La primera transformación estaba al caer, un giro brutal que le retorcería el alma, su percepción del tiempo cambiaría para siempre. Pasaría de vivir en el futuro o el pasado a encontrarse únicamente en el ahora, como si toda su vida fuera un simple destello. ¿Qué pasaría cuando comprendiera que el momento presente es un regalo? Las alarmas sonaban en su cabeza. Él estaba a punto de despertar de un sueño profundo, uno del cual muchos nunca despiertan. Todo se intensificaba, sentía el miedo burbujear en su interior. ¿Qué amigos se irían? ¿Quién se quedaría? Aumentaba la ansiedad, y las imágenes de seres queridos desapareciendo llenaban su mente. La segunda revelación lo golpearía como un martillo, la soledad. Se daría cuenta de cómo el mundo, con sus rutinas y ruidos, podía volverse un lugar aterrador. Personas que antes eran cercanas se desvanecerían. Y sin embargo, en medio de todo ese caos emocional, en la penumbra de la pérdida, había destellos de claridad. Como un faro que aparece en medio de la tormenta, el tiempo avanzaba, y Martín sintió que su corazón palpitaba con más fuerza. Cada latido resonaba con un eco antiguo, recordándole que había algo más a su alrededor. ¿Qué secretos se darían a conocer? La curiosidad lo arrastraba cada vez más profundo en las sombras de su alma. Su identidad comenzaría a fragmentarse, y ya no se vería reflejado únicamente en lo que era antes. Sería un viaje complejo y tortuoso hacia su verdadero yo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, golpea el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. A medida que aumentaba la presión y la inquietud en el aire, Martín sintió que algo más se asomaba desde el fondo. La tercera transformación se acercaba como un torbellino. Las voces de aquellos que no lo entendían resonaban en su mente, mientras otras de sabiduría sutil comenzaban a surgir. Sin embargo, la incertidumbre lo consumía. ¿Qué le pasaría a su vida cotidiana si esta realidad se desvanecía? ¿Y si se convertía en un paria, un extraño en su propio mundo? Mientras estos pensamientos lo atormentaban, una luz brillante parpadeó en su mente, pero todo estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginó. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje extraño y aterrador? La luz se intensificó y, por un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. Martín se sintió arrastrado hacia un abismo de colores, donde las formas se torcían y retorcían. Su mente, sumida en la confusión, luchaba por encontrar un asidero en medio de aquella tormenta visual. Sin embargo, en esa vorágine de desesperación, una voz resonó, suave como un susurro, pero cargada de poder. No temas, Martín. El cambio es el primer paso hacia tu verdadero ser. Las palabras lo envolvieron, bajando la guardia de su temor. Con cada latido de su corazón, sentía que algo dentro de él respondía a esa llamada profunda y sagrada. Así, comenzó a entender que las transformaciones no eran castigos, sino liberaciones.
El miedo a lo desconocido se combatía con la curiosidad y con la promesa de crecimiento. A medida que la luz se disipaba, Martín se dio cuenta de que estaba en un lugar distinto, un paisaje que nunca había visto, un bosque vibrante, lleno de colores que nunca había imaginado. Los árboles eran altos, imponentes, y sus hojas brillaban como esmeraldas bajo el sol. Sin embargo, el entorno no transmitía paz. Al contrario, había una intensidad en el aire que lo envolvía con una sensación de urgencia. De repente, su calma se quebró al escuchar un crujido. Martín giró su cabeza bruscamente. Era entonces cuando notó que no estaba solo. Delante de él, se encontraba una figura enigmática, un anciano de cabello blanco y ojos que reflejaban sabiduría milenaria. El hombre lo miraba fijamente, como si estuviera examinando cada rincón de su ser. ¿Quién eres?, preguntó Martín, sintiendo que la voz le temblaba un poco. Soy el guardián de las verdades no reveladas, respondió el anciano, con una voz profunda que reverberaba entre los árboles. He venido a guiarte a través de la próxima transformación. Martín parpadeó, tratando de procesar la información. ¿Transformación? ¿A dónde me llevarás? El anciano sonrió, una expresión que contenía tanto misterio como compasión. A un lugar donde conocerás los 3 secretos que impulsarán tu despertar. Debes estar listo, pues aprenderás a mirar dentro de ti mismo y confrontar tus miedos más oscuros. Martín sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que el anciano le decía? Esa luz que había brillado en su mente ahora se sumía en un mar de dudas y presiones. Pero, ¿y si descubro algo que no quiero saber? ¿Y si no me gusta el Martín que encuentro?, dijo, apretando los puños. Si no lo haces, permanecerás atrapado en la niebla de la ignorancia. Recuerda, siempre hay más misterio en lo que eres que en lo que temes ser. En ese momento, Martín sintió que el aire se volvía espeso y la realidad comenzaba a distorsionarse de nuevo. Un eco resonaba en su mente, la transformación estaba a punto de comenzar, y no había vuelta atrás. Mientras el anciano extendía su mano, invitándolo a dar el primer paso, un grito desgarrador reverberó a lo lejos, sumergiéndolo en una ola de terror y desesperación. ¿Qué verdades ocultas debería enfrentar, y qué misterio acechaba en ese bosque que nunca había navegado? ¿Podría Martín soportar el peso de su propia alma? El tiempo se desvanecía, y la elección estaba a su alcance. Pero el retorno a su vida anterior, así como la necesidad de alzar su voz en el caos, comenzaban a arrebatárselo todo. La mano del anciano relampagueaba con un aura de luz, una promesa hecha de pura energía. Martín dudó. El grito que había resonado en el aire se había quedado grabado en su mente, como un eco de advertencia. Tenía miedo, un miedo visceral que le erizaba la piel. Ven, Martín. No hay tiempo que perder. El bosque está vivo y necesita de tu valentía, instó el anciano, su voz sonando más grave y urgente. Las sombras entre los árboles parecían moverse de modo inquietante, acechando en cada esquina. Martín sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante, pero su cuerpo seguía estático. ¿Qué si me perderé? ¿Qué si nunca regreso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Las hojas de los árboles se movían inquietas, como si respondieran a su angustia. Solo puedes encontrarte a ti mismo si te atreves a cruzar el río de tus temores. Estás en el umbral de una revelación, un paso que transformará tu existencia para siempre. La mirada del anciano era intensa, sus ojos chispeaban con una sabiduría profunda y desconocida. Con un profundo aliento, Martín entrelazó sus dedos, sintiendo la frialdad en su piel. La decisión ardió en su interior, y finalmente dio un paso hacia adelante. Cuando su pie tocó el suelo, sintió vibraciones recorrerlo, como un tambor retumbando en su pecho. Al avanzar, Martín notó que las sombras se disolvían en luces definitivas. Un sendero se abría en medio del bosque, deslumbrante como un camino de estrellas colgantes. Pero, a medida que avanzaba, el grito resonante se convirtió en murmullos, una multitud de voces que parecían llamarlo. Regresa. No mires atrás. Martín apretó los dientes, recordando las palabras del anciano. Debo enfrentar mis demonios, pensó. Por un instante, la realidad se transformó, y en una fracción de segundo,
Todo contraste de luz y sombra se unió en un torbellino abrumador. Delante de él, un lago cristalino apareció. Su espejo de agua parecía invitarlo a mirar dentro. Temblando, se acercó y vio reflejado no solo su rostro, sino fragmentos de momentos de su vida, risas, lágrimas, decisiones que lo habían llevado hasta allí. Allí también estaban sus fracasos, sus frustraciones, aquellos secretos que había escondido en lo más profundo de su ser. Pero entonces, una figura emergió del lago, una versión oscura de él mismo, con la mirada vacía y una sonrisa burlona. No puedes huir de mí. Siempre estaré aquí, dentro de ti, gritó esta imagen escalofriante, retumbando por todo el bosque. Martín sintió un nudo en la garganta mientras la desesperación se apoderaba de su pecho. No eres quien crees que eres, Martín. Solo un pueblo en la penumbra de tus propios miedos, murmuró la figura, mientras el viento a su alrededor aullaba como un lamento. Martín se sintió atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentarse a aquel rasgo oscuro, preguntándose si era realmente capaz de confrontar la verdad de sí mismo. Mientras las voces se intensificaban, el anciano apareció detrás de él, una presencia tranquilizadora en un mar de caos. Es hora de que descubras el primer secreto de tu despertar, dijo, su voz resonando como un mantra. Los secretos solo pueden revelarse si te atreves a mirar tus miedos de frente. En ese momento, el lago comenzó a agitarse, y Martín supo que ya no había vuelta atrás. El horror y la revelación se acercaban a pasos agigantados. Las palabras del anciano reverberaban en su mente mientras su reflejo lo llamaba a sumergirse. ¿Estás listo, Martín? La transformación es inminente, y lo que vendrá cambiará tu vida para siempre, le preguntó el anciano con un brillo cósmico en sus ojos. Las sombras en el bosque se acercaban a ellos, un murmullo aterrador crecía en intensidad. Ya no era solo un viaje hacia el interior, era una batalla, y Martín se sentía entre el miedo y la necesidad de enfrentarse a lo que ocultaba su alma. Con una decisión ardiente en su corazón, se concentró en la imagen en el agua. Con cada latido, el instante se tornaba más explosivo. Sin embargo, el bosque nunca dejó de resonar con nuevos gritos y un rugido repentino. ¿Qué secretos aguardaban en las profundidades de su ser? ¿Y si el verdadero monstruo era lo que había dentro de él? La tensión en el aire era palpable. Martín sintió que el anciano se acercaba más, pero su mirada se mantenía fija en el lago. La imagen oscura de sí mismo sonreía, y en su mente resonaba la advertencia, no puedes escapar. El anciano levantó la mano, pronunciando palabras en un idioma que Martín no entendía, y el agua del lago comenzó a brillar con un fulgor azulado, como si estuviera cargada de energía. Mira dentro, Martín. Debes despojarte de tus miedos. Lo que hay en ti es más poderoso de lo que imaginas, dijo con una firmeza que lo sacudió. Las voces del bosque comenzaron a formar palabras, como un coro ancestral, llamándolo por su nombre. Martín Martín resonaban, cada eco golpeando su corazón con una mezcla de miedo y curiosidad. Con cada segundo, el momento se hacía más intenso. Las luces en el agua comenzaron a cambiar de forma, formando figuras que danzaban, mostrando partes de su vida que había olvidado. Vio a su madre abrazándolo con ternura, los ojos de su padre llenos de orgullo, momentos llenos de risa, pero también de dolor. Abrió la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. El anciano, percibiendo su angustia, dio un paso adelante. Ese es el camino, Martín. No puedes cerrar los ojos a tu verdad. Enfrenta tus heridas, o ellos te atormentarán para siempre. La figura oscura asintió, burlón, como si esperara su reacción. El corazón de Martín palpitaba con fuerza. A pesar del miedo que lo consumía, la curiosidad lo empujaba. ¿Qué pasaría si me sumerjo? ¿Qué secretos revelaré? Pensó, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a calentar su cuerpo. Así, tomó una respiración profunda y se inclinó hacia el lago. El agua brilló aún más, y en un momento de valentía, se zambulló en sus profundidades. El frío lo envolvió, y la luz de la superficie se desvaneció rápidamente. De repente, se encontró en un paisaje surrealista. Las imágenes de su vida danzaban a su alrededor, pero ya no eran recuerdos. Eran fragmentos de su ser, emociones en forma de luces que chisporroteaban y se retorcían.
Entre risas y llantos, vislumbró momentos que lo habían marcado, aquellos que había enterrado bajo la rutina de una vida mundana. «Mira lo que eres», gritó la figura oscura, surgiendo tras él, solidificando su existencia en esa realidad onírica. «Te he seguido hasta aquí. Nunca podrás deshacerte de mí». A cada palabra, el ambiente cobraba vida. La luz se tornó más intensa y las sombras empezaron a danzar, asemejando una ceremonia del duelo. Martín sintió que, al igual que él, esas sombras eran parte de su esencia, vestigios de su pasado que aún no había aprendido a soltar. En un instante de reflexión, comprendió la magnitud de su lucha. «El miedo no es mi enemigo, sino una parte de mí que necesita ser abrazada», pensó. Se dio vuelta, mirando profundamente a esa versión retorcida de sí mismo. «No tienes poder sobre mí. Somos uno, y juntos, superaremos esto». La imagen oscura se oscureció aún más, pareciendo tambalearse con cada palabra de Martín. Con un grito sordo, esa sombra se desvaneció, dejando atrás un eco que resonó en el lago. Martín emergió de nuevo en la superficie, jadeando, el agua resbalando por su cuerpo, y el anciano aguardaba con la mirada satisfechamente enigmática. «Bien hecho, Martín. Has dado un paso hacia tu transformación, pero esto es solo el principio». Sin embargo, tras su afirmación, el bosque a su alrededor se estremeció de manera alarmante. Un viento más fuerte comenzó a soplar, llevando consigo un lamento familiar que lo hizo sonreír. «¿Te parece que estás solo en esto? Escucha, hay más revelaciones por venir, más sombras que enfrentar». Una oleada de acción lo golpeó. Las sombras regresaron, pero esta vez eran más conscientes, más amenazantes, como si se prepararan para embestir. Martín sintió que la calma se desvanecía. No solo se trataba de él. Había algo más, algo oscuro y ancestral que despertaba. La lucha estaba lejos de terminar, la senda sería tortuosa, y el bosque aguardaba más secretos, listos para ser desenterrados. «¿Qué está sucediendo ahora?», preguntó con el corazón en un puño. Las luces titilantes comenzaron a alejarse, transportándolo a un lugar desconocido, sus murmullos enviando ecos de advertencia. El anciano lo miró fijamente, y con un susurro dijo: «Prepárate, Martín. La oscuridad nunca se rinde sin luchar. Siente su peso, porque lo que vendrá, cambiará todo para siempre». Una sombra densa se fue adueñando del panorama. Martín, aún salpicado por el agua del lago, sintió un escalofrío recorrer su espalda como un veneno. Las luces titilantes que antes lo envolvían ahora se transformaban en figuras sombrías que se acercaban de manera amenazante, como depredadores al acecho. El anciano se mantuvo firme, su rostro arrugado mostrando una mezcla de preocupación y determinación. «Esto es solo un preludio de lo que está por venir. Ellos son tus temores más profundos, tus recuerdos reprimidos, manifestaciones que buscan devorarte. No están aquí solo para atormentarte, sino para que los enfrentes», advirtió, su voz resonando como un tambor en el fondo de su mente. Martín miró a su alrededor, la intensidad de la sombra se estaba volviendo insoportable. Cada forma parecía familiar, una distorsión de personas y momentos que lo habían marcado de manera indeleble. Eran sus fracasos, su tristeza, cada paso en falso que había dado. Sintió el nudo en su garganta, pero en lugar de dejar que el miedo lo paralizara, recordó la firmeza de la advertencia del anciano. «No puedo ceder», murmuró para sí mismo, su voz saliendo entrecortada. En ese momento de reflexión, un par de sombras se despegaron del grupo, acercándose a Martín con una velocidad aterradora. La figura de su padre, elucubrante y ceñuda, lo miraba con decepción. «Deberías haber sido mejor», decía, la voz resonando como un trueno en su mente. Martín sintió el puñal del arrepentimiento atravesarlo, pero en su interior, una chispa comenzó a arder. «No soy un error. Soy todo lo que fui y lo que puedo llegar a ser», gritó, mirando a su figura paterna a los ojos. Con cada palabra, la opresiva sombra comenzó a desvanecerse, hasta convertirse en un simple eco. Los murmullos del bosque se intensificaron, su voz se volvió un coro que lo animaba. «Eso es, Martín. Abrazar el dolor es el primer paso. Permítete sufrir para poder sanar», cantaban,
En un compás de esperanza que resonaba en su corazón, a medida que destruía sus temores, Martín se volvió hacia otras sombras, su madre, sus amigos perdidos, incluso aquellas personas que había traicionado. Lo siento, les decía, mientras cada figura se desvanecía, llevándose consigo el peso del reproche que lo había oprimido tanto tiempo. La luz comenzó a filtrarse a través de las sombras, brillando con una luminosidad que lo llenaba de fuerza. Sin embargo, el anciano sabía que no estaba a salvo. La oscuridad de pronto tomó una forma más grotesca y aterradora, fue la sombra de sí mismo, la parte de él que había ocultado tras una máscara de conformismo. ¿Vas a dejar que los demás te dominen? Siseó, su voz burlona aumentando la presión del aire. No puedes escapar de lo que eres. Martín sintió el pánico retomar el control, pero atrapado entre la desesperanza y la necesidad de liberarse, alzó su puño, desafiando a la figura oscura. Yo soy mucho más que esto. Eres solo una parte de mí, y hoy reclamaré mi vida. Las palabras brotaron como una promesa, resonando con cada fibra de su ser. Mientras el enfrentamiento se intensificaba, el anciano levantó su mano. Conéctate con tu esencia. Haz que brille más que tu oscuridad. La retórica lo envolvió, provocando que se alzara en su interior un fuego incansable. La sombra oscura lanzó un grito desgarrador, pero Martín se centró en el calor ancestral que sentía naciendo en su pecho. No estás solo, nunca lo estuve. Este es mi camino, y lo recorreré, cueste lo que cueste. Una explosión de luz irrumpió en el paisaje, arrojando la oscuridad por los aires, desnudando los horrores que habían atormentado su alma. Sin embargo, en el fondo de esa luz, pudo ver un camino tortuoso, lleno de otros dilemas y sombras que se agazapaban en el horizonte. El anciano parecía más distante esta vez, la preocupación en su rostro se había transformado en la expectativa de un nuevo desafío. Lo que has enfrentado no es nada comparado con lo que está por venir, advirtió, mientras Martín empezaba a vislumbrar un rayo de incertidumbre en el sendero recién descubierto. ¿Qué hay más allá?, preguntó, sintiendo el peso del temor abrillantado por la curiosidad, mientras las sombras comenzaron a murmurar una frase escalofriante que resonaba en su mente. Aún queda un precio que pagar, Martín. Martín se sintió atraído por esa luz, como si en su interior resonara un eco conocido. Pero cada paso que daba hacia adelante era un acto de voluntad y valentía. La bruma se disipaba lentamente, revelando un sendero serpenteante cubierto de una niebla gris. En el aire flotaba una fragancia agria, similar al metal oxidado, que lo hizo involuntariamente retroceder. ¿Qué es esto?, murmuró, intentando localizar la voz del anciano, que parecía haberse desvanecido en el aire pesado. Las sombras ahora se habían agrupado, un torbellino de formas distorsionadas que giraban en torno a él, resonando susurros de desdén. No podrás escapar de nosotros, decían en un tono entrecortado que le erizaba la piel. Eran ecos de sí mismo, sus propios temores resonando como un himno de derrota. Martín parpadeó, tratando de forzar un recuerdo que le brindara consuelo. La luz. Era la promesa de transformación, una llamada hacia la esperanza. Debía avanzar. Con determinación, exclamó, no me rendiré. Con cada palabra, las sombras se encogían, pero aún quedaban muchas por enfrentar. Se adentró en la niebla, el corazón golpeándole como un tambor en su pecho. Al dar la vuelta a un arbusto retorcido, se topó con un espejo antiguo, cubierto de polvo. Observó su reflejo, las líneas de estrés y pérdida marcaban su rostro, pero también había un brillo, un destello de rabia contenida. Es hora de ver la verdad, se dijo, apoyando las manos sobre la fría superficie del cristal. Al tocar el espejo, una oleada de imágenes lo inundó, momentos olvidados, decisiones mal tomadas, risas ya lejanas. Darse cuenta del error, de las oportunidades perdidas. Cada recuerdo se proyectaba como una película que martillaba su mente, y de repente, una imagen nítida surgió, la voz de su hermana, su risa luminosa. La memoria se volvió más tangible, y dolorosos remordimientos la acompañaron. No estoy aquí para revivir el pasado, sino para sanar, se dijo, mientras el vidrio emitía un suave resplandor. Otro impulso lo llevó a romper la imagen reflejada. Con un grito desgarrador, lanzó su puño contra el espejo. El cristal estalló en 1000 fragmentos, cada uno reflejando un pedazo de su dolor.
Las sombras a su alrededor se agitaron, reflejando su desesperación, y en medio del estallido, una figura se reveló. Era él, pero no el Martín que había conocido. Este era el Martín que había estado escondido, rebosante de autenticidad y propósito. Sin miedo, se enfrentó a su versión destrozada, la parte de él que había temido volar. Soy más que lo que una vez fui. Un rayo de luz emergió del corazón del caos. Las sombras lo rodeaban, más feroces, pero sentía que su interior crecía, alimentado por cada grito de liberación. Aléjate de mí, dijo, mientras giraba, el viento de su verdad lo envolvía, empujando a las sombras a un lado como hojas bajo un huracán. Todavía no has visto todo, susurraron en coro, con voces entrecortadas que temblaban en la oscuridad. Martín cayó de rodillas, respirando profundamente, intentando calmar su feroz corazón. ¿Qué más queda por descubrir? Se preguntó, el inquietante eco resonando en su cabeza como una campana sin fin. Cada segundo se sentía como un eterno vaivén, la calma llamando a la tormenta. La luz titilante parecía hacer promesas de fuerza, pero una sombra aún aguardaba, mayor que las demás, alimentándose de su incertidumbre. Prepárate, resonó una voz profunda y sobrenatural en el aire. Tu mayor desafío aún está por llegar. Las preguntas ardían en su interior, y Martín sintió que el tiempo se desvanecía de nuevo, el camino revelándose dorado y aterrador. Mientras el eco de la advertencia se desvanecía, él sabía que el siguiente paso lo llevaría a enfrentar la sombra más temida de todas, un paso hacia su destino inevitable. Martín se levantó, el eco de la voz resonando en su mente como un rayo en la noche. Su corazón aún latía con fuerza, y en el aire cargado de electricidad, sentía que algo monumental estaba a punto de suceder. El sendero ante él parpadeaba, como si la realidad misma estuviera cambiando. Con cada paso que daba, la oscuridad parecía estrecharse, pero a pesar del miedo que lo invadía, una chispa de valor crecía en su interior. La luz lo llamaba, una promesa de redención y autodescubrimiento. Sin embargo, el camino se tornaba más sinuoso, con giros inesperados que le hacían dudar. ¿Qué sería de él al enfrentarse a su mayor temor? La inminente confrontación lo dejó helado por un instante. De repente, el aire se volvió más denso, aplastante, y Martín notó que las sombras formaban figuras más definidas. Se acercaban, arrastrando los ecos de los miedos que había tratado de enterrar. Esto es solo una ilusión, se decía, pero las imágenes que capturaba su mente eran abrumadoras. Su pasado era un monstruo voraz que no lo dejaba escapar. Recuerda todo lo que has vivido, le instó una voz familiar. Era la voz de su hermana, su faro en la tormenta. No permitas que te controlen. La memoria de sus palabras le infundió un nuevo ímpetu. Martín cerró los ojos y respiró profundamente, recordando el amor que había compartido con ella. Esa conexión lo llenó de energía, como si cada fibra de su ser estuviera conectada a algo más grande. Cuando abrió los ojos, vio el sendero iluminado por la luz que antes parecía distante. Con un salto, avanzó, sintiendo cómo las sombras intentaban asirse a sus tobillos, pero él no iba a ser prisionero de sus propios miedos. «Aléjate», gritó, y a medida que lo hacía, las sombras retrocedían, como criaturas de la noche huyendo ante el alba, y entonces, se presentó ante él, una sombra colosal, su forma definida por una negrura profunda que absorbía la luz. «Soy tu ansiedad, tus dudas, lo que has reprimido», dijo con una voz gutural que resonó por todo el paisaje. «No podrás deshacerte de mí». Martín sintió el nudo en su garganta y el peso en su pecho, pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «No eres más fuerte que mi verdad», respondió con claridad. La luz en su interior creció, peleando contra la oscuridad que lo atacaba. Le prestó atención a lo que había aprendido, a cada paso que había dado, a las lágrimas derramadas, y a cada rayo de esperanza que había encontrado. Una batalla silenciosa comenzó. Martín levantó las manos, concentrando todos sus recuerdos de amor y fuerza. Fue entonces que la luz se disparó desde su interior, iluminando el campo de batalla. La sombra lanzó un grito desgarrador cuando el resplandor comenzó a quemar su forma oscura. «No tienes poder sobre mí», exclamó Martín, y al decirlo, sintió como la sombra se desvanecía, no sin antes soltar una última advertencia. «Te he dejado un regalo», susurró la sombra enfurecida.
La elección es tuya. El aire se agrió mientras la última imagen se desvanecía, dejando a Martín temblando. Un destello brillante emergió, revelando un objeto en el suelo. Era un medallón antiguo, con inscripciones que parecían pulsar con energía. Se inclinó, sintiendo una extraña conexión. Pero, ¿qué secretos guardaba realmente el medallón? ¿Y qué elección debía hacer ahora? Las preguntas ardían dentro de él, y la incertidumbre se convirtió en una nueva sombra que lo acechaba, desdibujando la frontera entre luz y oscuridad. La próxima fase de su viaje comenzaba a desplegarse, y él, aún sin respuesta, se preguntaba si realmente estaba listo para recibir lo que vendría. Martín se agachó lentamente, sintiendo el frío metal del medallón contra su piel. La curiosidad y el miedo palpitaban en su interior como dos fuerzas opuestas. La luz que emanaba del objeto parecía llamarlo, susurrándole secretos que aún no podía comprender. Su corazón latía con fuerza, y en ese momento, el pasado y el futuro se entrelazaban en su mente, creando un hilo de decisiones que necesitaba explorar. Solo un medallón, se dijo para calmar su ansiedad, aunque sabía que lo que había enfrentado era mucho más que eso. La voz de la sombra aún resonaba, y las palabras "te he dejado un regalo" estaban grabadas en su memoria. Pero, ¿qué significaba realmente esa elección? Martín se sentó en el suelo, sosteniendo el medallón entre sus manos con determinación. Los símbolos en el medallón comenzaron a brillar con un resplandor sutil. A cada destello, visiones aparecían ante sus ojos, escenas de su vida pasadas entrelazadas con ilusiones de lo que podría ser. Se vieron familiares que lo miraban con amor y decepción, sucesos que nunca había querido recordar y momentos que deseaba revivir. Cada imagen era un peso, un eco de una decisión que había tomado. Y ahora, este medallón le ofrecía una segunda oportunidad o tal vez un riesgo mayor. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida otra vez, acercándose lentamente como un depredador acechante. Las sombras comenzaban a formar un torbellino a su alrededor, amenazando con tragárselo de nuevo. No, no otra vez, murmuró Martín mientras se apretaba el medallón contra su pecho. La luz del objeto crecía, difuminando la negrura. Entonces, sus pensamientos lo llevaron hacia su hermana, hacia la voz que lo había empoderado anteriormente. Recordó cómo ahorraba cada centavo para ayudarlo, como siempre estuvo a su lado en los momentos más oscuros. ¿Podría el medallón significar una forma de comunicarle su gratitud? O tal vez de cambiar su destino. Un rayo de resolución le atravesó el pecho. Con un grito de desafío, levantó el medallón hacia la sombra que se cernía sobre él. No soy la presa, soy el cazador. Lanzó con rabia, sintiendo que la incapacidad se desvanecía y un torrente de coraje lo inundaba. La luz pulsante del medallón empezaba a moldearse en una forma tangible. Un portal se abría ante él, desdibujando los límites entre el presente y el futuro. Sabía que cruzar esa puerta podría significar enfrentarse a un nuevo nivel de desafíos, pero también podría ofrecerle la libertad que tanto había deseado y que había perdido. Las sombras chillaban, retorciéndose en la luz como si intentaran apagarlas. Martí se dio cuenta de que ese medallón no era solo un objeto, era un símbolo de transformación. Una elección que no solo cambiaría su vida, sino también el destino de aquellos a quienes amaba. Bajo la presión del tiempo y la amenaza de la oscuridad, se plantó firme. Tenía que decidir entre saltar a lo desconocido o permanecer en la seguridad de su realidad desdibujada. En lo profundo de su ser, sintió que la fuerza de su hermana lo guiaba, pero, de pronto, un estremecimiento recorrió el aire. Un eco lejano resonó, como el timbre de una campana lejana que auguraba la llegada de algo terrorífico, algo que también podía cambiar su vida para siempre. Martín miró hacia atrás y se dio cuenta de que ya no estaba solo. Figuras familiares, rostros llenos de incertidumbre, estaban emergiendo de la oscuridad. «Martín», gritó alguien. La voz sonaba desesperada. «No tomes esa decisión», la confrontación se avecinaba. El momento era crucial. ¿Se atrevería a cruzar ese umbral o cedería ante las súplicas de quienes habían regresado a su vida? La elección estaba ante él, pero el tiempo se desvanecía rápidamente, y cada segundo parecía amplificar el latido de su corazón. Al mirar a las caras que lo rodeaban, se dio cuenta de que el medallón no solo podría cambiar su destino, sino también el de otros. Se sintió abrumado.
La pregunta seguía sonando en su mente, ¿qué verdadero precio estaba dispuesto a pagar por su libertad? El portal brilló intensamente, y mientras la sombra oscura se cernía, la decisión de Martín colgaba en el aire. ¿A dónde lo llevaría su valentía? ¿Y qué revelaciones surgían de esta encrucijada vital? La respuesta estaba a punto de desvelarse, pero no sin el costo de un sacrificio inminente. Martín sintió como el sudor se acumulaba en su frente, cada segundo convertía el aire en un peso asfixiante. A su alrededor, los rostros conocidos se distorsionaban y el miedo se reflejaba en sus ojos, tejidos con historias de advertencias y desilusiones. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz un susurro quebrado, mientras el resplandor del portal iluminaba todo, como un faro en medio de la tormenta. No puedes dejarte llevar, clamó su hermana Lía, su rostro rasgado por la angustia. Martín pudo ver la súplica en su mirada. Era una guerra sin balas, pero con toda la carga emocional de los milagros y las traiciones pasadas. Por favor, entiende, Martín. La voz de Lía temblaba, apretando sus manos, casi como si intentara retener el tiempo. Ese medallón puede llevarte a la luz, pero también puede consumir tu alma. No sabes lo que realmente estás a punto de enfrentar. Las sombras arqueaban sus formas, tomando la apariencia de recuerdos oscuros que fustigaban su mente, mostrando todas las decisiones erradas que había cometido. La tristeza invadió su pecho, había sido un hermano negligente, un hijo ausente. Todo lo que había intentado huir regresaba para atormentarlo. Pero el medallón prometía un cambio. ¿Y si hay una manera de salvarnos a todos?, preguntó, casi en un grito. Las palabras resonaron en el portal, vibrando como un eco que asumió vida propia. La luz comenzó a temblar, reflejando el conflicto desgarrador que ardía en su corazón. Los rostros de sus seres queridos se dividieron entre el miedo y la esperanza. Sintió que el portal comenzaba a absorber todo lo que había amado, tirando de él hacia el abrazo desconocido del futuro. Sin embargo, de repente, las palabras de Lía lo detuvieron. Piensa en lo que dejas atrás. Tu decisión será irreversible. Con cada latido, el latido era doloroso, como si su propia alma luchara por salir de su cuerpo. A una distancia abismal, una sombra oscura temblaba, como si tomara forma. Era una figura que había temido, un eco de su propia oscuridad, él mismo, pero en su versión más sombría. Martín comprendió que ese viaje no era solo hacia otra dimensión. Era un enfrentamiento con todo lo que había sido. No estoy listo. Gritó, y su voz resonó en la noche. La sombra se acercó, cada paso era como una danza macabra. Su reflejo, las decisiones que había tomado, se acercaban, haciéndole tambalear en su resolución, se volvió a su hermana, buscando apoyo en su mirada. Ayúdame. No sé si debo saltar o quedarme. La desesperación llenó sus palabras. El medallón lo estaba llamando, y no sabía si tendría la fuerza para resistir. Estamos contigo, dijo Lía, dando un paso hacia él mientras el portal brillaba con más fuerza. Pero debes ser el que elija tu destino. Nadie puede hacerlo por ti. Lo dijo con tanta firmeza que Martín sintió un rayo de esperanza atravesar su tormenta interna. Debía tomar la decisión, pero como lo haría sin hundirse en su pasado, el cielo se tornó una mezcla de colores y sombras, la luz del medallón parecía querer atravesar la oscuridad y abrir un camino. Fue entonces que una nueva visión invadió su mente, se visualizó empujando el medallón hacia su reflejo sombrío, un sacrificio de su pasado para así renacer en gloria. En ese momento de lucidez, se dio cuenta de que cambiar el futuro no significaba huir de su sombra, sino confrontarla. La elección debía ser cualificada con valentía, y en sus venas palpitaría el deseo de redención. Martín se enderezó, el medallón brillaba intensamente entre sus manos. La verdad lo inundó, no podría ser un cazador sin aceptar lo que era. Estoy listo, murmuró al fin, viendo cómo la sombra se detuvo, expectante. Sin embargo, justo cuando iba a hacer su elección, un trueno retumbó en la distancia, haciendo temblar el terreno. Un nuevo giro inesperado se acercaba, una voz resonó en su mente, todo cambio conlleva un precio y no estás solo en esta lucha, ¿verdad? Las palabras se desvanecieron en el aire, y Martín sintió la presión creciente de la voz. Lejana, ¿quién o qué sería?
Había tantas sombras por descubrir, la elección se hizo urgente. ¿Qué más me esperan las puertas de este destino? Y con cada pregunta que cruzaba su mente, el horizonte de lo desconocido se oscurecía aún más, convocando sombras familiares que acechaban, dispuestas a revelar secretos que pondrían a prueba su esencia. Martín sintió como una oleada de energía lo envolvía mientras sostenía el medallón. Estaba al borde de un abismo, el tiempo se detuvo en un instante eterno. Miró una vez más a los rostros de su familia. Sus ojos, llenos de temor y amor, lo instaban a pensar con claridad. Debo enfrentar lo que soy, se dijo con firmeza. La sombra de su versión oscura danzaba a su alrededor, pulsando con poder. Mi elección comienza aquí, gritó, rompiendo el silencio, su voz resonando con eco en el bosque. Sin ser consciente, se sentó en medio del estruendo de recuerdos, reconociendo su dolor sin huir. La luz del medallón brilló nuevamente, proyectando imágenes de su vida ante él, la risa de su hermana, la decepción de su padre, y finalmente, su propia voz llena de desesperación. No puedo huir más. La decisión ardió en su pecho mientras la figura oscura de su pasado se acercaba. Soy todo lo que he sido, pero también más que eso, murmuró. Con esa afirmación, levantó el medallón y lo empujó hacia su propio reflejo. En ese momento, un estallido de luz lo envolvió, desdibujando el contorno de la sombra hasta hacerla desaparecer. Las voces de su familia resonaron en un coro, alentándolo. Martín, seguimos contigo. El viento sopló suavemente, llevando consigo la tristeza que había cargado tanto tiempo. Emocionado, sintió que atravesaba una puerta hacia un nuevo nivel de existencia. El paisaje cambió. Se encontró en un campo despejado, bañado en luz dorada, donde las sombras no tenían poder. Conoció la paz por primera vez en años. A su alrededor, había árboles colosales, como guardianes de los secretos que había desenterrado. El anciano se presentó, y esta vez su mirada era de orgullo. Lo has hecho, Martín. Has enfrentado tus demonios y te has liberado. Martín respiró profundo. ¿Y ahora qué? La vida sigue, ¿verdad? Un leve temblor de incredulidad recorrió su ser. Sí. Pero recuerda, cada elección te define y cada día es una nueva oportunidad para reescribir tu historia, respondió el anciano con voz firme y dulce como el amanecer. La vida seguía adelante, y él podría abrazar el futuro. Contemplando el vasto horizonte donde el cielo se encontraba con la tierra, Martín se sintió ligero. Sentía que los pesares de su vida pasada podían transformarse en aprendizaje. Las decisiones difíciles que lo habían marcado ahora se convertían en pasos necesarios hacia su evolución. Con una sonrisa, decidió que era hora de regresar. Sabía que su viaje no había terminado, pero ahora estaba listo. Volvería con su familia, compartiendo cada lección aprendida, cada descubrimiento valioso. Caminó hacia los árboles que parecían abrirse como un portal hacia su hogar, sintiendo el calor de la luz del sol en su rostro. Siempre adelante, nunca atrás, susurró para sí mismo, mientras cruzaba la línea entre los dos mundos. La energía vibrante lo acompañó, recordándole que siempre sería parte de ambos lugares. Al volver a la realidad, sus seres queridos lo rodeaban, y él supo que ya no habría más secretos oscuros para ocultar. La vida latía con fuerza a su alrededor. Los voy a necesitar, dijo, y la alegría en sus corazones fue como un eco que iluminó el espacio. Desde aquel día, Martín se comprometió a vivir en el presente. Aprendió que el miedo era solo un maestro disfrazado. Se reconcilió con su hermana, abrazando cada momento compartido como una bendición. El amor y el apoyo de su familia giró a su alrededor, envolviéndolo con una calidez inimaginable. Con cada paso que daba, el medallón brillaba en su bolsillo, un recordatorio de su valiente elección. Cada día es un regalo, pensaba mientras contaba cada rayo de sol, cada risa. Por fin, sintió que el viaje hacia el despertar espiritual estaba comenzando de verdad. Recuerda, esta historia puede haber terminado aquí, pero tú también puedes comenzar tu propio viaje. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a la comunidad. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y seguir creciendo juntos.